Me encantaría decirles que después de todos estos hechos que estamos viendo, ahora vamos a darles una noticia mucho más agradable, más simpática. No, porque vamos a hablar de economía y particularmente el dólar. Cuando se dispara el dólar, temblamos todos. No por la moneda norteamericana en sí misma, sino por lo que genera, y ya lo hemos contado en varias oportunidades, por los precios. Cuando se empieza a disparar y sobre todo tan rápidamente y con una suba con un porcentaje alto. Por los precios, Germán, lo que le importa a la gente, ¿no? El alimento, la comida, la nafta. Cuando sube el dólar, ya lo sabemos, mira cómo sube. 46 pesos con 30. Ayer había cerrado a 45 pesos, 44,90, subió un peso 40 en un día. Ojo que llegó a estar... Eso te iba a decir, subió 40 y... 7,50. Ah, la mía. Llegó a estar a casi 48 pesos, 47,50 y ahora en los últimos minutos, te diría, bajó a 46 pesos con 30 por una intervención de ventas, no del Banco Central, porque el Banco Central no puede intervenir hasta que no llegue a 51,50, sino del Tesoro que está subastando hasta 60 millones de dólares por día. Pero te repito, el Banco Central... Acá tengo este billetito. Vale oro, ¿eh? Lo miraba López Rossetti. Qué angustia, ¿no? Porque vos hablabas de la angustia de la inseguridad. Esto genera angustia económica. Incertidumbre. Incertidumbre, ¿no? Te desplanifica la vida, te desorganiza la vida, no saber qué va a pasar Pero con incluso este al que no tenga dólares, dejémoslo en claro, porque si no parece que solo afecta al que tiene dólares. Es que sentís que no vas a poder cumplir con las Pero por eso, obligaciones, Mauro, pagar cosas. Todo el tiempo decimos lo que genera el dólar es que se disparen los precios. Claro. El tema no es el dólar en sí, sino lo que genera la consecuencia que trae. No es un tema de la clase media alta, no es un tema de los que solo pueden acceder a este billete, es un tema de todos. De todos. Porque como decimos siempre, esto ahora va a ir al precio de la nafta automáticamente. Pero no puede ir todavía, Johnny. Sí, y si mañana baja, vas a ver, yo no entiendo economía, explícame vos Una qué vez que sabés. sube, después no baja en los precios. El dólar, claro, pero por eso no puede impactar ahora inmediatamente. Ya salió Raúl Castellano, presidente de la Cámara de Empresarios de Estaciones de Servicio, a decir que tiene que subir ya la nafta 5%. Aunque mañana baje automáticamente. otra vez. Automáticamente. Esto es Argentina, es así, nos indigna, me duele a mí también, me jode, pero es lo que se vive lamentablemente. 73.000 millones de dólares tiene el Banco Central, no puede intervenir de ninguna manera. Te preguntás, Germán, ¿por qué? Pregúntame por qué sube el dólar. A ver, en el gobierno usan 3 palabras. Pánico a ella. Pánico a ella. Eso es lo que dice el presidente de la Nación cuando alguien a ella habla... a Cristina. Ella es Cristina Fernández de Kirchner. Las encuestas. Hay una encuesta que trascendió de Isonomía que el gobierno la dejó trascender a propósito, porque Juan Germano trabaja con el gobierno, que la da ganadora por 9 puntos a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, 9 puntos de diferencia en un hipotético balotaje. Claro. Iría en favor de ella. Pero ¿por qué el gobierno deja trascender una encuesta que la deja ganar a Cristina Kirchner? Para generar el efecto vuelve ella, entonces voto útil, vengan a votarme a mí porque si no vuelve Cristina Fernández de Kirchner. El problema la es inflan para que vos tengas miedo. Claro, pero según el mismo gobierno te dicen, la causa de que suba el dólar y el riesgo país a más de 900 puntos, coqueteando con los 1.000 puntos, es también la candidatura de Cristina. Entonces pónganse de acuerdo. O sirve que Cristina mida o no sirve para el país que Cristina Fernández de Kirchner mida las encuestas. Al mismo tiempo hay que decir que está subiendo el dólar en toda la región y en todos los países emergentes. No es consuelo de ninguna manera, pero sube en Brasil y en otras monedas emergentes. Tampoco ayuda que se esté liquidando poco del campo. Cereales, 100 millones de dólares por día, parece un montón, pero evidentemente no para contener. Te dicen del gobierno, pará, tranquilo, riesgo país hubo también en otros momentos mucho más. Más elevado. Sí, por ejemplo, con De la Rúa llegó a haber 4.700 puntos básicos de riesgo. Hoy estamos en 1.000, ¿no? Vamos. Sí, 1.000, para redondear 1.000. 990, pero 1.000. Con Dualde llegó a haber 7.200. Después se defolteó. El que defolteó en realidad fue Rodríguez Sá. ¿Te acordás que Rodríguez Sá dice, no tenemos más plata para pagarle al Fondo Monetario, por eso le digo, no pagamos más deuda? Y ahí vino el default y se fue todo al diablo. Con Néstor Kirchner, 6.700 puntos de riesgo país. Con Cristina, 1.900. Ahora, para redondear, estamos en 1.000 puntos, lo cual sigue siendo un desastre. Esto no es consuelo de ninguna manera. Más que el riesgo país, el tema es este. Porque ya tenemos 55% de inflación y que te suba el dólar de vuelta, que te coquetee con 48, aunque finalmente se estabilice en 46,30, te va a pegar lamentablemente en los precios. Vamos a hablar con Virginia Porcela, que es economista y que siempre nos da una mano a nosotros y que la pueden ver en Telefe Noticias, pero le pedimos que baje un poco a tierra esto que estamos contando. El dólar, la suba y lo que significa después en los precios. Virginia, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás?
A ver, un poco para sintetizar, es verdad lo que estaba explicando Johnny recién, hay un factor político ineludible que se conjuga con un escenario internacional bastante complejo y el dólar se dispara, pero ojo que también puede ser verdad lo que dice Milva, bueno, mañana no puede bajar, hoy vimos al dólar dando un pasito para atrás y yo te aseguro que en estas horas hay negociaciones muy intensas con el Fondo Monetario para que cambie la estrategia, para que los habilite el gobierno a cambiar la estrategia respecto del dólar y poder tener más margen de maniobra para frenarlo, porque el gobierno no lo quiere ni en 47 ni en 46 y casi te diría que no le gusta en 45 pesos. Así que ahí veremos si tiene margen, veremos si tiene resultados y lo puede hacer, pero el foco está en tratar de contener el dólar. Por esto otro que ustedes mismos estaban hablando, básicamente estamos en un nivel de inflación, en un nivel de precios que no admite que el dólar siga subiendo ni un poquito, ni mucho, ni nada. Se acaba de firmar el precio de acuerdos esenciales y ese acuerdo va a ser cumplible siempre y cuando haya una mínima estabilidad financiera, Claro. algo que hoy se está poniendo claramente en duda. Es bueno eso que dice Virginia. Perdón, lo que dice Virginia es muy importante porque los empresarios, Cabrales decía el otro día, yo te mantengo el precio congelado en tanto no se dispara el dólar. Ah, claro, puede variar. ahora. ¿Entendés? En tanto las variables... Puede cambiar estén el más- asado a 149. Bueno, Claro. no es el caso de todos los empresarios. Puntualmente Cabrales, él decía que él, obviamente, compra los granos de café en el exterior Claro. y ese es un precio que él tiene dolarizado. Hay otros empresarios que no tienen sus insumos dolarizados, pero igual acompañan, lo suba de todo. Ya que estamos, Y ¿no? ya que estamos, Ya que le estamos, metemos subí. un poquito de... No, que si te sube, perdón, Virginia, si te sube el combustible, te pregunto, ¿no sube también el combustible que usa el camión para Sí, claro. trasladar la vaca y así comer la carne Claro, que sí. compramos? La Sí, cadena, la cadena. la famosa cadena. Hay insumos básicos como el combustible y como los alimentos en general, que como la materia prima tiene precio internacional, entonces vos tenés un impacto directo en los fideos, básicamente por el trigo, la harina, tiene precio internacional, entonces tenés un impacto inmediato, se traslada rápidamente. Hablaban recién de también el aumento de la nafta, que ya se está hablando de un aumento de la nafta de 5%. Ese aumento de la nafta de 5% está contemplando un dólar de 44,50, Claro. más el otro factor que incide mucho en la nafta, que es el precio del petróleo. Ahí, para contar simplemente una pastilla, si se quiere, cuando se anunció este listadito de productos congelados, llamó la atención que se congelaban tarifas, pero no se congelaba el precio de la nafta. Y ahí una especulación que hay en el mercado y que hasta ahora sigue vigente es, bueno, el mercado de la nafta básicamente lo controla YPF, que es estatal. Si YPF modera mucho los aumentos o incluso los absorbe, entonces ahí tenés un mercado de la nafta también controlado que te tapona, por lo menos, no te lo resuelve, te lo posterga, pero te tapona Ahora, el traslado a precios. Virginia. Veremos en los próximos días qué pasa con Por eso. ahora eso no se hizo. Por ahora no. Hace un año exactamente 365 días, comenzaba la corrida cambiaria. El dólar estaba a 20 pesos con 50 centavos. Hoy se cumple exactamente un año de lo que vino después. Yo veo un la año. inflación de enero a abril. Te está dando 15% para redondear. 15% en los primeros 4 meses del año. Sin embargo, el dólar está muy por arriba. El aumento del dólar está por arriba de la inflación. ¿Por qué? Bueno, depende cómo hagas el recorte, ¿no? Cuando vos tenías el dólar a 20 el año pasado, el gran argumento técnico era que estaba atrasado. Ahora no lo tenés tan atrasado y en realidad, si comparamos de los 40 de fin de año a lo que está hoy, está más o menos acompañando la inflación. Pero hoy, haciendo esta misma comparación respecto a un año atrás, me preguntaban, ¿es tan grave como el año pasado? Y la realidad es que es peor de grave que el año pasado. Primero porque ya tenés el dólar acomodado en un valor más que equilibrio. Te diría que está por Sobra. encima. Y segundo, básicamente, el año pasado venías de una inflación de 25%, que nos parecía altísima, y de hecho era altísima, pero era 25%. Hoy estás en un nivel de 55% de inflación, y sobre eso estamos a las puertas de una nueva corrida cambiaria. Con lo cual, claramente el escenario es muchísimo peor, porque ya sabemos lo que puede pasar si se espiraliza aún más la inflación. Lo primero que dijo Virginia cuando empezamos a hablar fue, ya hay negociaciones, existen negociaciones con el fondo para ver si lo dejan intervenir, más allá de que todavía está en esa famosa línea de flotación, La que banda hasta los 51 no pueden tocar La banda. nada, pero la realidad es que hasta ahora ya van 2 o 3 intentos Sí. en donde han ido y le cerraron la puerta en la cara. Yo no sé por qué hoy sería diferente. Sí, a ver.
Porque el mercado está presionando mucho más, porque hoy tenés el riesgo país en 1000 puntos, hasta hace 2 días lo tenías por debajo de 800, y porque hoy el dólar se está acercando velozmente al tope de la banda y antes estabas mucho más lejos. Básicamente las circunstancias empiezan a premiar un poco más y sobre eso los funcionarios aprovechan para presionar. Igual coincido con vos, Germán, en que ellos vayan a tocar la puerta, insistan en la negociación y estén llamando por teléfono para todos lados, no quiere decir que tengan éxito. En eso hay un enorme interrogante. Tengo una pregunta económica política. Vos cuando hablás con gente muy cercana al presidente te dice todo este lío es por la candidatura de Cristina, lo cual uno dice es increíble que una encuesta, porque ellos mismos la difundieron, la encuesta famosa esta de Isonomía que dice que Cristina gana 45-36. Digo, ¿puede una encuesta o que Cristina esté bien parada para un eventual balotaje generar una corrida cambiaria? Mira, en un escenario tan delicado, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, y cuando el riesgo para el mercado de una potencial candidatura de Cristina es tan fuerte, y el premio eventualmente que pueden llegar a recibir si eso no pasa, y lo que pasa es que eventualmente gane Macri o Vidal, que son los preferidos de ellos, si el premio igual no se advierte realmente jugoso, porque la economía no está bien, y la perspectiva económica aún con un escenario político que ellos consideren favorable, igual no es lo que se dice alentador, entonces ninguno, ¿para qué vas a correr el riesgo? Claro. No tiene ningún tipo de sentido apostar a la Argentina, entonces apenas se pasa algo en el mundo claro. que te da un poco de susto, te vas al lugar más seguro y salís de los más inseguros, que es claramente un país como la Argentina. Virginia, muchas gracias, un beso grande. Un placer. Ahí charlando un poquito con Virginia para que nos ayude a entender esta situación tan particular. Igual es inentendible lo que pasa en la Argentina, vamos por un lado, vamos por el otro. Sí, yo pienso en la señora que nos está mirando, que tiene que ir a hacer las compras, que lo que le pasa a muchísima gente, más del 50%, tiene la plata justa. Angustia, ¿no? Estará pensando, ¿qué hago? Compro un poquito más y almaceno. No tienen resto para almacenar. Ojalá pudiéramos hacer eso. Eso genera angustia. La gente no termina de entender todo lo que es economía. Sí entiende la angustia que tiene y la incertidumbre que tiene todos los días que se levanta. Y vivir